Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la doctora Patricia Galeana les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que nos va a impartir el doctor Silvestre Villegas. Les voy a leer brevemente su currículum. El doctor Silvestre Villegas Revueltas es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Historia por la Universidad de Essex, Gran Bretaña. En la actualidad es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es catedrático en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de esta misma institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es miembro de la Society for Latin American Studies del Reino Unido, de la Asociación Internacional de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio y de la Texas State Historical Association. Es autor de 4 obras, ha colaborado como autor con más de 30 artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son Ignacio Comonfort, Grandes Protagonistas de la Historia de Puebla, publicado en 2004, Deuda y Diplomacia, la relación México-Gran Bretaña, 1824-1884, publicado en 2005, y Los Protestantes, un tercero en discordia en la discusión entre liberales y conservadores sobre la tolerancia religiosa, publicado en 2010. Hoy, el doctor Silvestre Villegas abordará el tema conservadores, moderados y puros en el Congreso Constituyente de 1856-1857. Bienvenido, doctor Villegas, muchas gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias por estar ustedes aquí en esta tarde y también agradezco la invitación que me hiciera la doctora Patricia Galeana y el doctor Felipe Ávila para estar en este evento sobre los constituyentes de 1856-57. Bien, yo voy a dividir mi ponencia a grandes rasgos en 3 etapas. Uno serían antecedentes del ambiente político, porque eso voy a hablar, no tanto del constituyente, sino del ambiente político. El segundo, cómo se va a dar un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Concretamente es Comonfort, y algunas notas sobre la Constitución de 1857. Traigo una pequeña presentación PowerPoint de algunos, dijéramos, fotografías de Comonfort y compañía. A lo mejor me da tiempo y la paso, pero no es lo central de esta plática. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Constitución o la figura de los constituyentes. Bien. El martes pasado habló el doctor Rafael Estrada Mitchell, no sé qué les habrá comentado, pero lo importante es lo siguiente. Bueno, ustedes y yo, en esta 2016, en esta aldea global y en este mundo donde las comunicaciones nos hacen, pues dijéramos, estar presente en los dijéramos, en todos los documentos que están en las bibliotecas y las discusiones que salen en la Cámara de Diputados y todas esas cosas. Y además, acuérdense ustedes lo que nosotros recibimos, acuérdense de esta famosa frase que nos decían nuestros profesores secundarios: ¿cómo está dividido el gobierno de México? Y está dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿A poco no? Siempre nos decían, y como maquinita repetíamos esas 3 figuras. Bueno, eso que se dice tan fácil, o sea, el gobierno republicano está dividido en 3 poderes que son independientes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Es verdaderamente una asignatura por llevarse a cabo en el siglo XIX, ¿no? Y es una asignatura muy complicada cuando se habla del ejercicio de los 3 poderes, ¿no?
Yo les pongo el ejemplo. No se les olvide que la primera república de los tiempos modernos fueron los Estados Unidos y que fueron revolucionarios en aquella época y que fueron muy modernos. Nosotros ya los conocemos como canallas, imperialistas, creadores de golpe de Estado en América Central. Bueno, eso también lo fueron. Pero en algún momento dado, entre 1782, números redondos, y 1815, 1820 aproximadamente, la República de los Estados Unidos y su división en tres poderes, un ejecutivo bastante pequeñito, muy sometido a las políticas e intereses de las dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, más una rama judicial personificada en los miembros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Eso es verdaderamente revolucionario frente a países y gobiernos como eran los preponderantes, por ejemplo, en Rusia, en Austria, en Prusia, en el Reino de las Dos Sicilias e inclusive en España, ¿no? Eso es sumamente importante y debemos tomarlo en consideración. Bueno, ustedes deben tomar en cuenta que también lo hemos repetido en nuestra escuela, nos dijeron aquel famoso movimiento de Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes de 1808, ¿no? Entonces acuérdense ustedes que estas personas dijéramos, al saberse la prisión de los reyes españoles por Napoleón, ellos hacen dos preguntas sustanciales, que es: ¿en dónde reside originalmente la soberanía? ¿No? Se hacen esa pregunta: ¿dónde reside originalmente la soberanía? ¿Y cómo le vamos a hacer para constituirnos? Entonces, el peruano Fray Melchor de Talamantes, que está en México, elabora dos documentos muy interesantes en 1808, dedicados a argumentar en dónde reside la soberanía. Y ahí hay una diferencia interesante. Muchos nos han dicho que buena parte de nuestros constitucionalistas de 1824, se fundamentaron en la experiencia estadounidense. En parte es cierto, en parte. Pero lo que va a decir esos documentos de Primo de Verdad y una corriente muy interesante de independentistas mexicanos es que esa soberanía viene, más bien dicho, se va a materializar en la unidad primigenia de un sistema muy complejo que son los ayuntamientos, y concretamente los ayuntamientos castellanos de la Edad Media, ¿no? Entonces, en esas poblaciones españolas, castellanas más que españolas, esas poblaciones castellanas, van a estar representados los intereses de esas poblaciones. ¿Y cuáles son esos intereses de esas poblaciones? Los herreros, los talabarteros, los orfebres y demás oficios medievales que obviamente tienen interés. Acuérdense ustedes de esos gremios medievales que tienen toda una serie de leyes propias, cómo se rigen, cuáles van a ser las formas de lo que están produciendo, cuáles van a ser el número de productos que ellos elaboren. Eso en los talleres, acuérdense, en los talleres: oficial, aprendiz y maestro. Bueno, entonces, lo que dice Fray Melchor de Talamantes es: voy a escribir, voy a razonar dónde, a falta de los reyes españoles, la soberanía de estos reinos
reside originalmente en los ayuntamientos y lo voy a escribir a la muy leal y noble Ciudad de México. O sea que cuando el gobierno de Mancera y demás compañías nos están diciendo que la Ciudad de México que es una nueva creación, les están mintiendo. Nunca ha dejado de existir la Ciudad de México. Claro, si ustedes me dicen dónde nací, pues nací en la Ciudad de México, ¿no? Pues en el Distrito Federal, ¿no? Porque acuérdense ustedes de los pueblos, está Topilejo, está los pueblos que están Tláhuac, lo de los moles, ¿cómo se llama? San Pedro Atocpan, pertenecían a Distrito. Pero la Ciudad de México siempre ha estado ahí, siempre. Y entonces ese documento, muy bonito, yo se los recomiendo que lo lean, hay una edición de Juan Pablo Pampillo, es por Rúa, Escuela Libre de Derecho, donde están los dos documentos. Y viene un estudio introductorio muy bonito de Juan Pablo Pampillo sobre esos dos documentos. Entonces empieza a razonar y dice: la soberanía recae en el pueblo, pero ese pueblo no es la masa, así los 20 millones de mexicanos que vivimos en el Valle de México, sino el pueblo son aquellas personas que se agrupan y que tienen una actividad determinada y que tienen intereses, ¿no? Entonces, si yo formo parte del gremio de los talabarteros, tengo unos intereses, ¿no? Si yo soy propietario de esta casa donde estamos actualmente y le pongo afuera una nueva banqueta y le pongo unos nuevos baños y me encargo de que la callecita por donde estamos ahorita esté bien empedrada y que las autoridades le pongan un par de farolitos para que no esté tan oscuro, esos son intereses. ¿De quién? De una persona que tiene una propiedad privada que es esta casa y que me interese que la calle esté alumbrada, que los chinitos que están afuera estén en buen estado, etcétera, etcétera. Entonces hace esa magnífica exposición. Bueno, y por el otro lado, el segundo documento que recopila Pampillo es cómo se imagina, porque se lo está imaginando, o sea, no existe. O sea, claro, hay las reuniones del Cabildo Metropolitano, hay la reunión de las otras autoridades en el Reino de la Nueva España, pero él plantea cómo debería ser la reunión de un congreso constituyente, por llamarlo con una terminología moderna, que debería organizar la nueva forma en cómo se va a gobernar la Nueva España, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que plantea, porque va desde las formalidades de cuánto, igual que el día de hoy, cuántos representantes van a ser, por qué número de habitantes, pero también aquí se mezcla, se va a ver la división. O sea, no solamente va a haber un representante por cada 10,000 personas, sino que en la visión de Talamantes está la vieja visión, que no podía ser de otra manera, porque él no había estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas ni sabía de lo moderno, dice, y también están los gremios y esos intereses que yo les acabo de decir. Entonces están los que ven por la clase militar, los que ven por la clase eclesiástica, los que ven por la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la parte formal. ¿Qué van a discutir? Bueno, pues van a discutir los grandes temas en cómo se debe constituir el país: territorio, leyes, poderes, bla, bla, bla. Pero también plantea dónde se van a reunir y cómo se van a reunir. Entonces dice, como vamos a discutir durante mucho tiempo, debe ser un lugar agradable, debe ser un lugar aireado, debe ser un lugar un poquito afuera de la ciudad para que no venga una manifestación de la gente o los ayotzinapos o lo que ustedes quieran y me eche a perder la discusión. Va a estar un poquito afuera. Entonces yo les recomiendo ese libro de Pampillo, porque esos dos documentos son, dijéramos, una especie de antecedente de luego lo que va a hacer
y que se van a plantear en los sentimientos de la nación de Morelos y los trabajos de los constituyentes de Apatzingán y compañía. Bueno, pero eso, digamos, eso es si yo hiciera una historia de eso, pues no acabaríamos de hoy. Bueno, pero entonces, lo que nosotros tenemos presente es que se elabora la Constitución de 24, se elabora la Constitución Centralista de 36, va a haber una serie de reformas muy interesantes en las constituciones no en las constituciones, en 1840, 41 y 42. Y cuando estamos en 1850, 52, a todos ellos, a los llamados conservadores, a los apellidados moderados y a los conocidos como puros, va a haber un proceso que les va a llamar mucho la atención, y es la manera como cae el presidente Mariano Arista y cómo llega Santana a lo que va a convertirse en su última administración, ¿no? Entonces, Arista es, junto a su antecesor, que es José Joaquín de Herrera, y a ¿cómo se llama? Y a Guadalupe Victoria, los tres únicos presidentes que genuinamente llegan por una vía no del hecho, sea golpe de Estado o lo que sea, sino después de una elección. Ya sabemos que no es una elección totalmente democrática, etcétera, etcétera, pero Arista es presidente constitucional, ¿no? Bueno, y entonces, después de un año de gobierno, un año que tiene una oposición muy fuerte de liberales puros y también de conservadores, hay un cuartelazo en Guadalajara, y ahí donde está esta circunstancia, lo promueve el sombrerero Blancarte, coronel y sombrerero Blancarte. Y ese primer levantamiento habla de cuestiones muy locales de Guadalajara. Están en contra del gobernador López Portillo porque ha hecho una serie de cosas, bla, bla, bla. Y lo que vamos a ver es que entre el levantamiento de Blancarte, el plan del Hospicio, que es la segunda parte, el plan de Arroyo Zarco, esa pequeña revolución local se va a convertir en algo nacional. Entonces, los reclamos pasan del nivel de lo local a decir: queremos que venga Santana, y luego viene otra segunda: queremos no solamente que venga Santana, sino queremos un tránsito en la constitución del país. Hemos visto que el federalismo no ha funcionado del todo. Entonces, es muy interesante ver cómo en el lapso de unos meses se transita de lo local a temas nacionales y a solicitar la llegada de Santana. Entonces, seguramente algunos de ustedes han leído, han visto en varias conferencias, etcétera, etcétera, porque es la más conocida, que es la carta que le escribe Lucas Alamán a Santana. Bueno, esa es una carta, pero a un lado de la carta de Santana, casi al mismo tiempo, le va a escribir Miguel Lerdo de Tejada otra carta a Santana. Recuerden ustedes que Miguel Lerdo de Tejada es veracruzano y tiene sus intereses en la zona Jalapa, Veracruz, etc. O sea, se conocen. Además, piensen en eso. O sea, liberales, conservadores, puros, monárquicos, etcétera, es un grupito chiquitito y se conocen. Bueno, y entonces, ¿qué dice Santana? La historiografía, los cursos tradicionales nos han dicho, porque así comienza, es cierto, el único nexo que todavía está presente en los mexicanos es la religión católica apostólica, porque todos los demás se han roto. Eso lo dice, no se puede negar. Y un poquito más abajo, en ese mismo documento señala: estamos en contra del sistema federal, mientras no descanse en otras bases. Entonces, cuando les dicen que Lucas Alamán estaba en contra del federalismo, naranjas. Esa es, como dirían en inglés, he's misleading, o sea, está haciendo una lectura sesgada, ¿no? ¿Por qué? A la hora de que uno analiza la obra de Lucas Alamán, lo que vemos
es que él le teme, igual que los liberales puros, los moderados y que quién sabe qué, no le teme al federalismo, sino le teme a los excesos de los caciques estatales y de los caciques locales. ¿No? ¿Contra qué va a luchar Santana en 53, Comonfort 56-58, Benito Juárez 58-67, Benito Juárez 67-72, Miguel Lerdo de Tejada 72-76 y Porfirio Díaz 76-86 más o menos? Bueno, lo que va a luchar es en contra de los poderes grandototes que tenían gente como Santiago Vidaurri, como Juan Álvarez, como Nicolás Bravo, como Manuel Doblado, como González Ortega, como los hermanos Méndez en Puebla, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces dice, eso no es federalismo, eso es caciquismo. Claro, no lo dice en la carta, él nada más dice mientras no esté mientras no descanse en otras bases. ¿No? Entonces, a Santana, a Benito Juárez, a Lerdo de Tejada, le hubiera fascinado tener un control sobre los gobernadores estatales como ejercieron los presidentes mexicanos de Miguel Alemán hasta Carlos Salinas de Gortari. El gran presidencialismo, la presidencia imperial como la ha llamado Enrique Krause. Lo que nosotros vemos en buena parte del siglo XIX, en la época posrevolucionaria, es que esos gobernadores estatales son hombres fuertes, y son hombres fuertes por varias razones. Son hombres fuertes porque tienen tropas bajo su mando. Recuerden ustedes las guardias estatales. Por eso es que los centrales y los conservadores dicen no es que no queremos, lo único que queremos es el ejército profesional. Y ahí hay una discusión muy bonita, muy interesante, no podemos entrar en detalle en relación entre el ejército profesional y las guardias estatales. Luego, tienen recursos económicos, ¿no? Entonces Manuel Doblado, entre 1855 y 1864, es el factotum del Bajío. O sea, él es gobernador de Guanajuato, pero conoce a gente en San Luis Potosí, conoce gente en Querétaro, etcétera, conoce a los mineros, en fin, es un hombre de poder que tiene a la Guardia Estatal. Él es jefe de igual que Estados Unidos, pues ustedes que el gobernador de California, si viene un huracán y es de las suyas en Los Ángeles, envía a la Guardia Estatal para que arregle sus problemas. Entonces, tiene eso. Y el otro gran problema que tienen las administraciones de Anastasio Bustamante, de Comonfort, de Santana, etcétera, es que son presidentes bajo un sistema federal o bajo un sistema centralista, pero sus poderes efectivos están alrededor de la Ciudad de México y poquito más. Entonces, ¿por qué rompe Juárez con Santiago Vidaurri? Cuando va hacia arriba, como dicen ustedes, los franceses van detrás de él, entonces saca el gobierno de San Luis Potosí, y San Luis Potosí se va a Saltillo, y en Saltillo le dice escribe a Santiago Vidaurri, y dice, oye, quiero avanzar un poquito más, pero no solamente quiero avanzar, sino quiero que me des los recursos de la aduana de Piedras Negras, porque las aduanas fronterizas son federales. Y le dice Santiago Vidaurri, pues ustedes están haciendo un muy buen negocio por todo el algodón confederado que sale por la ribera del río Bravo y que va a dar a Bagdad y que todo el mundo se hace rico de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo la carta de Armand dice, estamos en contra del federalismo, mientras no descansen en otras bases. Ya les estoy explicando por qué. Y sigue la carta para abajo y dice, estamos en contra también del sistema de elecciones populares. No dice mientras no descansen en otras bases, pero algo parecido. Y vuelve a hacer lo mismo. Si
Si uno revisa el pensamiento de Lucas Alamán, fundamentalmente Lucas Alamán, que es el ideólogo conservador, pero también lo podemos ver en Teodosio Lares, lo podemos ver en Aguilar y Marucho, lo podemos ver en algunos otros conservadores, lo que les da miedo es la demagogia. Entonces dice, bueno, ¿quiénes son? Además, aprovecho una cosa, no tenemos voto universal. Entonces tenemos voto indirecto y voto censitario, ¿no? Entonces, a la manera como en los Estados Unidos se nombra una serie de electores, esos electores a su vez votan por otras personas, para los que votan solamente son las gentes que tienen propiedad o que saben leer y escribir. ¿Y quiénes tienen propiedades y quiénes saben leer y escribir en México de 1856? Pues muy poquitos, ¿no? Entonces alguien diría que es como la constituyente de los, si votaron el 29% y de esos 29% se divide por partidos, pues qué tanto cachito de legitimidad tienen las personas que van a legislar sobre la constitución de la Ciudad de México. Y ese es el gran problema. Piensen ustedes que en España, el día de hoy, ellos van a volver a votar el día 23 o 26 de junio, si no me recuerdo. Bueno, no puede constituir gobierno porque se eligió el voto. Ahí es un sistema parlamentario y Mariano Rajoy, por más que el PP haya tenido la mayor votación, no tiene suficiente votación. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, lo que yo quiero hacerme entender es cuando llegue Santana y va a establecer lo que ustedes ya conocen, que es la última dictadura y su Alteza Serenísima y el Oropel y la vuelta a restaurar el orden de Guadalupe, sí, eso es lo anecdótico. La otra parte es cómo vamos a constituirnos y si queremos constitución. En los documentos de Lucas Alamán plantea la necesidad de la Constitución porque liberales y conservadores, llámese puro o moderado, lo que no quieren, eso está en los documentos, no quieren ni que se gobierne como el sultán turco ni como el emperador chino. Eso es lo que no queremos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de los monárquicos, dicen que es una monarquía parlamentaria, pero no queremos al reino de las dos Sicilias, no queremos a Carlos IV. Qué bueno que ya se acabó la de Carlito. Qué bueno. O sea, si hay un gobierno, un reino, no es el Carlos IV. Mejor que agarren, como dicen que habían hecho de ese pobre la estatua de Benito, bueno, pues hagan algo de no sé, justo cierra, como un trabajo. O sea, verdaderamente un mal rey es el Carlos IV. Pero en fin, es otra cosa. Y al mismo tiempo que escribe Santana, escribe Miguel Lerdo de Tejada, ya les dije. Y Miguel Lerdo de Tejada comienza su carta diciendo: la República ha sufrido una desmembración, la República está muy mal, etcétera, etcétera, debido a errores de índole. Con eso comienza la carta. Entonces, mientras Lucas Alamán comienza poniendo el énfasis en la religión católica, Miguel Lerdo de Tejada, que es un liberal muy avanzado, cuya familia tiene intereses comerciales en Jalapa y Veracruz, que conoce bien a los Estados Unidos, dice: pues, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos muchos errores de índole económica. ¿Cuáles son los errores de índole económica? ¿Con cuál comenzamos? A ver, ¿cuál les gusta? El gran problema de los impuestos. Pero esa carta también es dirigida a San Carlos. Y casi al mismo tiempo que la de Lucas Alamán. Yo quiero las dos cosas al mismo tiempo. ¿No? Entonces le dicen: ¿cuál es el problema de México? Pues que hay una baja recaudación, igual que el día de hoy. Y que es una baja recaudación que además es inequitativa, ¿no?
Y luego, algo que ustedes y yo sabemos, esos problemas no son del siglo XIX, sino también vienen de la colonia. Ni los estados cobran impuestos, ni los municipios cobran impuestos, y las personas, si pueden, no pagan impuestos. Algo que no sabemos el día de hoy. Es una deuda pendiente de la República Mexicana de verdaderamente resolver el problema fiscal. Y lo mismo que paga impuesto la persona como la empresa, como dijéramos una entidad. Claro, viene la contrarrespuesta, y que también ustedes y yo la padecemos, como la padeció Lucas Alamán, o la pudo haber padecido un empresario con carrera, etc. Dice, yo pago impuestos, pero la carrera de aquí está hecha una porquería, y no hay luz, y los semáforos no funcionan, etc. O sea, se paga impuestos para que la nación, para que el gobierno haga, ¿qué haga? Servicios y el bien común. Lo único que tiene que hacer cualquier gobierno es el bien común. Y el bien común es brindarnos seguridad y brindarnos, entre otras cosas, servicios. Y los servicios lo mismo es el hospital que es la escuela. O sea, si ustedes se van a Finlandia, y vamos a suponer que este fuera un vodka con agua quina, me cobrarían muchísimos impuestos, ¿no? Son los impuestos nórdicos son verdaderamente espantosos, son carísimos. Pero ustedes tienen escuelas, hospitales y transporte de primera y público. Y lo pagan los impuestos. Ustedes saben que si se enferman van a un muy buen hospital, que los hijos van a buenas escuelas públicas, no se van a cobrar por ello, etc. Entonces, esos son los impuestos. No. Los impuestos no es para hacer obras de los cuantos. Entonces, ¿qué es interesante? Están en el convencimiento liberales y conservadores de que hay que constituir a un país bajo una serie de leyes. El gran problema de México es que no tenga leyes, porque luego no se cumple, solo se cumple parcialmente. Pero ¿cuál fue el gran problema? Que Alamán se murió al mes, que sacaron a Antonio Ávila Tamariz, que era el financista de la Secretaría de Hacienda, y que esos lugares fueron ocupados por el tercer grupo, que no eran liberales ni conservadores, sino santanistas. Eran los chambistas, ligados al ejército, ¿no? Y entonces viene todo lo que ustedes y yo conocemos del Oropel, y esta Plaza Santana, y el Teatro de Santana, y lo que ustedes quieran. Entonces, lo que se ve es que en el régimen de Santana, el último gobierno de Santana, no preponderó ni la misión conservadora ni el proyecto liberal. Y en cambio, si son los excesos, es el Oropel, y ahí sí una dictadura que empieza, como decía Emilio Rabasa y el otro Tena Ramírez, cualquiera que criticara, cualquiera que dijera algo en contra del gobierno era susceptible de ser o encarcelado o mandado al exilio. Y hay dos tipos de exilio: el exilio interno y el exilio externo. El exilio externo se va, como le toca a Benito Juárez, va a dar con sus huesos a Nueva Orleans, y le echó el cabo, y Luciano Arriaga y eligió a Romero para afuera. También a María Marista para afuera. Y el exilio interno, por ejemplo, le toca a Guillermo Pinto, y es una muy bonita, es un texto muy bonito que se llama Viajes de Orden Supremo. Por eso lo vamos a ver, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo envían, dice, he llegado a un pueblo infecto, lleno de indios feos, polvoso, no hay nada horrible, lo envían a Tequisquiapan. O sea, quiere decir que Tequisquiapan decía que no, porque todo está bonito. Entonces, ¿qué pasa? Frente a estos excesos se va a dar la revolución de Ayutla. No voy a hacer un recorrido de la revolución de Ayutla, sino voy a hacer simplemente algunas particularidades del plan de Ayutla reformado en Acapulco. Son dos: el plan de Ayutla y el plan de Ayutla reformado en Acapulco, con una diferencia de 10 días.
¿Y qué es lo que dice el plan de Ayutla reformado en acá? Tiene muchos puntos, pero lo más importantes sobre lo que hemos estado viendo. Ayutla dice, vamos a imponer el federalismo. Ayutla y Acapulco, lo van a nombrar Ayutla y Acapulco. Y Acapulco dice, vamos a dejar el sistema que está mientras el constituyente no dictamine otra cosa. O sea, en lugar de decir vamos al federalismo, dice nos quedamos como está y vamos a ver qué dice el constituyente. Los dos, Ayutla y Acapulco, plantean digamos, la instalación y los trabajos de un constituyente que vaya a elaborar una constitución republicana y popular. Si va a ser centralista o federalista, eso lo determinarán ellos. El plan de Acapulco no se pronuncia en ello. Y luego plantea una cosa muy interesante, que es que el legislativo, el constituyente, va a tener dos tareas. Va a revisar, eso está en los dos textos, pero sobre todo hace hincapié Acapulco, en revisar los actos del gobierno de Santana, el extinto gobierno de Santana, y los actos del Ejecutivo Provisional resultante de la Revolución. Y entonces, ¿eso qué provoca? Va a provocar que el constituyente critique constantemente los trabajos del legislativo y que buena parte de sus esfuerzos que se debían haber utilizado fundamentalmente para hacer la Constitución se dividan en uno hacer la Constitución y en otro en enfrentarse al Ejecutivo. Y eso va a ser verdaderamente terrible. Y además plantea otra cosa que llama la atención, que es las facultades extraordinarias. Entonces, no hay una constitución, no plantea, vamos a volver a la 24, se va a elaborar una nueva constitución. Pero mientras eso se da, el ejecutivo resultante de la revisión va a tener facultades extraordinarias. Y esas facultades extraordinarias pueden ser para poquito. Y entonces, Arista quiso facultades extraordinarias, no se las dieron. Santana va a gobernar con facultades extraordinarias, viene una revolución y lo tira. Como fue a gobernar con facultades extraordinarias, va a ser una serie de casos que nos vamos a referir al final, y con esas facultades extraordinarias dan golpe de Estado. Benito Juárez llega de una manera irregular y con esas facultades extraordinarias lo mismo puede plantear el Maclean acá, porque puede hacer otra serie de cosas. Con esas facultades extraordinarias amplía su periodo presidencial en 1865, los que conocen el episodio entre González Ortega y Benito Juárez. Con esas facultades extraordinarias, bla, 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 bla. Entonces, el gran problema en esa discusión es cuándo verdaderamente vamos a tener un ejecutivo que se ciña a lo que la Constitución política diga y no utilice las facultades extraordinarias. Ese es verdaderamente como decir, bueno, ¿cuándo va a ser un presidente genuinamente no solamente arropado, sino constreñido a lo que la Constitución diga? Algunas son las facultades extraordinarias. Pero también el plan de reformar Acapulco no dice otras cosas y no dice nada respecto a la religión católica. Tendrá que ser religión católica porque en ese momento no había religión católica. No se pronuncia y respecto al ejército, ¿no? Y respecto al ejército dice lo cuidaremos y que se mantenga como está. Que no es una frase. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que comienza a partir del triunfo de Ayutla con la muy breve presidencia de Juan Álvarez, que empieza a darse lo que nosotros conocemos como la legislación reformista, que no son las leyes de reforma,
Entonces, la legislación reformista comienza con la Ley de Administración de Justicia, mejor conocida como Ley Juárez, de octubre-noviembre de 1855, y termina 12 años después, cuando por una orden presidencial se le quita a la deuda externa, la deuda que México tiene con acreedores extranjeros, su carácter de convención diplomática. Y entonces hay un montón de cosas. Y esa es la genuina reforma liberal. Parte de la reforma liberal, una parte muy álgida, son las leyes de reforma. Parte de la Constitución de 1857, pero aquí tenemos la otra parte de esas facultades extraordinarias, que es que si bien un militar puede utilizar las facultades extraordinarias para hacer y deshacer y ajusticiar y vender la misilla y lo que ustedes quieran, lo interesante en la época que estamos viendo, 56-57, es que convierten esas facultades extraordinarias, convierten al Ejecutivo en un legislador paralelo al Congreso Constituyente. Entonces, por esas facultades extraordinarias, el gobierno de Juan Álvarez promulga la ley Benito Juárez, y por esa, y ahí, en ese momento, cuando se promulga la Constitución, la ley Juárez, al mes empieza a darse la guerra de religión y fueros en Querétaro, acabillada directamente por Tomás Mejía. O sea, Tomás Mejía junto con Ávila Tamariz y también Manuel Soldado, que va a dar un chaquetazo, se va a reconvertir en liberal moderado, comienza a los levantamientos de religión y fuero en Sierra Gorda. Pero entonces se ve esta ley que, piensen ustedes, volvemos a lo mismo de la historia oficial. Se nos ha dicho, y se nos ha dicho correctamente, que la ley de administración de justicia pone énfasis en que los delitos del orden civil, ¿no?, aquellos que son del elemento militar como del elemento eclesiástico, van a ser juzgados por, dijéramos, en las mismas cortes, en los mismos juzgados que cualquier persona dijéramos, ciudadano común y corriente, ¿no? Y hay veces que el clérigo y el militar prefieren ser juzgado por un orden, por un tribunal del orden civil, que por sus pares eclesiásticos y militares, que pueden ser más fuertes que la justicia civil. Entonces dice eso. Pero luego, Benito Juárez, abogado, conocedor del sistema judicial en México, en la misma ley plantea dos cosas. Vamos a reordenar lo que se conoce como Suprema Corte de Justicia, vamos a reordenar los circuitos judiciales, etcétera, y vamos a ver cómo le hacemos para ordenar todo este sistema, lo que nosotros llamamos actualmente el Ministerio Público, jueces del Ministerio, bla, 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 bla. Entonces, es toda una reforma del sistema judicial. Eso es una parte. Y entonces comienza a darse algo de lo que yo quiero hacer énfasis, que es precisamente en el otro aspecto de la legislación llevada a cabo por un gobierno moderado, ¿no?, que es el gobierno de primero la ley Juárez, y luego la segunda ley muy importante es la que va a llevar a cabo el ministro de Gobernación, que es José María Lafraga. Y José María Lafraga se quita una de las leyes más importantes de una cuestión muy debatida, que es la ley de imprenta o de libertad de imprenta. Y entonces, ¿por qué se ve esa ley? Porque nosotros hemos hablado de la libertad, ¿no?, y del pensamiento liberal. Pero esa libertad, que está así en lo básico, de una manera etérea, se materializa en diversas libertades.
la libertad religiosa, la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de enseñanza, la libertad para opinar. Y entonces lo que dice la fragua es: opinen, pero opinen razonadamente. Opinen, pero no lo hagan bajo el anonimato. Opinen no sobre la vida particular de los funcionarios, sino de los funcionarios en sus actos públicos, ¿no? Y entonces esa ley, la ley Lafragua, es muy interesante porque dice: la prensa, la libertad de opinión, es un derecho humano que ha costado muchísimo conseguir. Ha habido miles y miles de muertos, no sé si millones, pero miles de muertos a lo largo de los siglos. Pero dice: la libertad de opinión no es el alarido de las pasiones, porque el alarido de las pasiones oscurece la verdad o las verdades. Entonces empieza a ser una ley donde plantea esa libertad, pero una libertad no total. Y una de esas primeras libertades, y que va a ser la norma prácticamente de época de la fragua en adelante, es firmar lo que uno escribe. Entonces dice: los periódicos del siglo XIX, el Momento Republicano, el Heraldo, en fin, varios, deben poner quién es el editor responsable, dónde se imprime ese periódico, y además va a plantearse que quien lo escriba. Y estoy en contra de lo que ha dicho el señor presidente Común, va a defender a nuestros Villegas. Porque lo contrario nos lleva a los pasquines, nos lleva a la difamación, y esas difamaciones, como dice la fragua, llevaron a que una administración honesta como era la arista cayera. Entonces, se trata de opinar, sí, pero hágalo razonadamente. Entonces, esa es la ley de la fragua. Y también se va a dar este proceso, porque además dice una cosa, es una curva hacia arriba, o sea, se va radicalizando la reforma liberal y también se va radicalizando la defensa conservadora. Y ahí es a lo que vamos a ver. Entonces, la ley de la fragua. La ley de la fragua, lo mismo dijéramos, no es la ley Lares, que plantea verdaderamente dijéramos, un ejercicio de la defensa muy cerrado. Tampoco es la ley Sartre, por ese tiempo después, es un punto intermedio. Y entonces, ya les dije, se levanta Tomás Mejía y empieza a darse enfrentamiento de religión y fueros, y el primer verdadero gran capítulo es el levantamiento en Puebla de marzo-abril de 1856. ¿Y por qué es interesante este episodio? Porque del lado conservador se van a reunir la futura oficialidad conservadora que va a combatir en la guerra de reforma y en la intervención francesa y el imperio. Ya no es la oficialidad santanista. Ya la oficialidad santanista había muchos que se habían muerto, incluyendo el ministro de la guerra, Tornel y Mendívil, ¿no? Entonces son los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes? Miramón, Mejía, Osorio, Severo del Castillo y demás. Y del lado liberal sucede lo mismo. Vamos a encontrar a Zaragoza, vamos a encontrar a Berriozábal, etcétera, etcétera. Entonces, en los llanos del Valle de Puebla se van a enfrentar 6,000 conservadores contra 10,000 liberales y se van a dar pero durísimo, y le ponen sitio a Puebla y las tropas de Comonfort van a ir avanzando cuadra tras cuadra, tras cuadra, tras cuadra, haciendo pedazos, edificios, iglesias, conventos. Es verdaderamente dijeron, como ustedes han visto la toma de Berlín, no sé si han visto algunos videos de la toma de Berlín de la Segunda Guerra Mundial, lo hacen pedazos, ¿no? Y bueno, finalmente ganan las tropas liberales, y ahí viene la primera gran medida que va
auténticamente a plantear un divorcio, que es la siguiente: ganan los liberales y el gobierno de Confort dice: es público y notorio que el obispado de Puebla financió el levantamiento. Entonces, para resarcir todo lo que se ha destruido, para pensionar a las viudas, etcétera, etcétera, para resarcir de todos los gastos de esta campaña de 3 meses, porque aunque fue abril, marzo y abril, de hecho fue tiempo para atrás, el obispado de Puebla va a tener que entregar 1 millón de pesos. Solamente se van a salvar de ello las instituciones pías, hospitales, algunas escuelas, etc. Y entonces se va a enfrentar a alguien de la misma generación de Benito Juárez, de Confort, que es el obispo Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos. Y entonces Dávalos dice: no pago. ¿Cómo que no pago? Pues ya viste que aquí están los documentos, y que no pago. ¿Cómo que no pagas? No? Y me opongo. Pues te vas para afuera. Y entonces es la primera vez en tiempos republicanos que genuinamente el gobierno de la República agarra al obispo y lo manda afuera. ¡Sas! Y entonces, bueno, genuinamente un enemigo de la, ¿cómo se llama? De los liberales va a ser representante de la Bastida, pero viene de época de intervención, y finalmente viene, al final ¿cómo se llama? Viene de su nombre, pero bueno, va a ser entre otras personas el que va a hacer el matrimonio, bueno, acuérdense ustedes que Porfirio Díaz estaba casado con su sobrina, ¿no? Pero bueno, finalmente él va a celebrar, el. Pues ustedes que hay a ver, ¿qué es el matrimonio? El acto religioso, ¿cómo se llama? El sacramento. O sea, la prima de Porfirio Díaz no quería morir, es una creyente, y no quiere morir en pecado. Entonces le dice a Porfirio Díaz: oye, por favor, me estoy muriendo, vamos a casarnos. Entonces el presidente Porfirio Díaz le dice: oye, dile al obispo, ya al arzobispo en este caso, que por favor que si me quiere casar. Entonces le dice el doctor: sí, te caso, pero apúrate en la Constitución. Son muchas, ¿no? Y hay un acto de contrición muy interesante. Entonces es uno de los grandes personajes, junto con el otro obispo que es Clemente Jesús Munguía. Acaba de salir 2 textos, uno publicado por la Universidad Pontificia, aquí en México, que lo ha publicado a la Limón el doctor Pablo Mijangos y el padre Casas, Carlos Casas o Miguel Casas, bueno, de ellos 2. Entonces, ahí es una serie de artículos que hablan sobre la época y sobre la obra de Munguía. Y también Pablo Mijangos acaba de publicar en los Estados Unidos un texto sobre un libro grandotote sobre Clemente Jesús Munguía, que es uno de los grandes. O sea, así como la Bastida y Dávalos era un ejecutor, Munguía es un teólogo. Y entonces ahí tiene un teólogo por un lado y el ejecutor por otro. Entonces, bueno, al ejecutor por otro para afuera. Y entonces, ese es el primer episodio. Y les voy a decir cómo van los episodios. Entonces está la expulsión de la Bastida, la intervención de los bienes de la diócesis de Puebla. Y luego vienen las siguientes. La más importante de todas, que es
la ley de desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas llamada Ley Lerner. O sea, la reforma liberal y toda la guerra civil, todas las broncas que vienen de 1856 en adelante no se entienden sin la ley Lerner. O sea, la ley Lerner es verdaderamente la gran ley, es la expresión del radicalismo. Claro, luego alguien me puede decir la nacionalización, porque es que la nacionalización es el paso siguiente, pero primero tenía que comenzar con algo. Y entonces, yo los invito, si les interesa mucho este tema, hay muy buenos libros, ¿no? Pero entonces aquí lo interesante, pues vamos a ver, hay que leer párrafo tras párrafo. Entonces, bueno, yo me quisiera centrar en tres aspectos. Primero, se obliga a las corporaciones eclesiásticas a que vendan sus propiedades. Entonces, vamos a poner lo mismo esta casa. Esta casa pertenece a los padres de la iglesia aquí de San Jacinto. Y en esta casa grandota, a lo mejor no pertenece a una persona, sino que pertenece a los padres, como que fueron padres franciscanos de San Jacinto, pero está subarrendada. Entonces la familia Pérez está acá, la familia Reyes está allá y la familia Reyes está acá. Entonces lo que dice la ley de desamortización es que en caso que haya subarriendo se va a preferir al inquilino más antiguo o el que pague mayor renta. Y vamos a suponer que sean los García los más antiguos y los que paguen mayor renta. Entonces los García tienen la posibilidad de denunciar esta propiedad. Dicen, bueno, nosotros queremos adquirir esta propiedad. Pero vamos a suponer que los García son verdaderamente muy creyentes y no quieren afectar a los padres de la iglesia de San Jacinto, entonces no denuncian. Pero los Hernández están allá al fondo, sí. Entonces los Hernández denuncian esa propiedad y pueden, si tienen los recursos, quedarse con toda la propiedad, ¿no? Entonces, si está obligado a vender la propiedad ahora, es una cosa interesante, pero la está haciendo Miguel Hernández Tejada, que es un gran financiero, dice, van a pagar por esta casa el precio comercial más un 6% extra. Ya no están rematando la propiedad, o sea, los padres de San Jacinto van a recibir lo que vale esta propiedad más 6%. Claro, los padres van a decir, pero ¿por qué me estás obligando a vender mis propiedades si no quiero venderla? ¿No? Entonces, ahí vienen las dos lecturas. Bueno. Y luego viene dos cosas muy interesantes de la propia ley. Una que es verdaderamente lo que realmente provocó la ira de todo el clero católico y que va a ser prácticamente una piedra de toque hasta las, ¿cómo se llama? Hasta la reforma de Carlos Salinas de Gortari, dice la ley, y en el futuro no vas a poder tener propiedades. Grandes razones. Pero Miguel Hernández Tejada vuelve a hacer ahí una comita. Pero si bien es cierto que no vas a poder tener bienes inmuebles, puedes participar como accionista en empresas de utilidad pública. Eso, bueno, tiene perfectamente el Banco de México, pero al arzobispo Lázaro de la Garza, que tenía 80 años, le sonó como que algo gravísimo. O sea, lo que estaban pidiendo, bueno, si tú quieres ser accionista en el ferrocarril México-Veracruz, puedes perfectamente serlo. Entonces aquí es un doble lenguaje, o sea, él estaba verdaderamente adelante. Entonces dice, bueno, efectivamente ya no vas a poder tener bienes inmuebles, pero en empresas de utilidad pública. ¿Cuál es la empresa de utilidad pública? IBM, Apple, Soriana, podemos participar como accionistas. Si yo voy a cualquier banco, pues digo que quiero estar en un fondo, ¿no? Y me van a dar un cachito de deuda o del fondo que tenga el banco fundamento en la
son dos lenguajes distintos. Ahora, ¿qué pasó a largo plazo? Como sucede, los García no denunciaron, pero los Hernández sí. Luego viene la carta de Manuel Doblado que le dice a Comonfort y a Miguel Orejas: no debemos dejar pasar la situación y debemos obligar la venta. Entonces, Benito Juárez, Miguel Ortega, José López Uraga, etcétera, etcétera, todos los liberales que podían más o menos empezaron a comprar propiedades, ¿no? Y entonces yo les pongo un ejemplo. Quien ha ido a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, no sé si ustedes conozcan el Museo del Quijote. Entonces, el Museo del Quijote está en la misma calle central que va a dar al Teatro Juárez, está un poquito más arriba. Bueno, pues esa casa se la denunció Manuel Doblado, pertenecía a los sacerdotes que están ahí. Sí, eso es una especie de ángulo, ¿no? Del lado, pongamos, del lado oriente, al lado occidente está la casa y dijéramos mirando hacia el norte está la iglesia. Entonces, él denuncia la propiedad, se hace de esa propiedad y se hace de una muy buena propiedad, ¿no? Entonces, Manuel Doblado, como muchos liberales, se hicieron de propiedad, pero también de conservadores. Y entonces hay un libro de Jean Bazin donde empieza a rastrear quiénes son los beneficiarios de la ley de desamortización, y entonces pone liberales radicales, liberales moderados y conservadores. ¿Y por qué muchos conservadores? Pues porque tenían lana, tenían dinero, ¿no? Y entonces lo que nosotros vemos es que gente como la familia de Haro y Tamariz, una de las familias pomadosas de Puebla, denuncia propiedades y se queda con las propiedades. Bueno, esa es una parte. Pero luego tenemos una variante más interesante. Los García no denunciaron, los Hernández tampoco y los Pérez tampoco. Pero enfrente vive el señor von Boveser, que es un comerciante de origen prusiano, luterano. Pues yo denuncio esta propiedad, yo la quiero, me gusta esta casa. Entonces hay un número importante de extranjeros, católicos y protestantes, que se hacen de propiedades de la iglesia. Por eso es que cuando viene la intervención francesa, Napoleón III le dice a Maximiliano en una de sus cartas: y lo de la nacionalización ni lo toques porque ahí están metidos nuestros intereses. O sea, hay un montón de franceses que compraron propiedades, ojo, bajo un marco legal positivo y vigente. O sea, no hicieron una compra fraudulenta. O sea, cuando lo compraron estaba vigente. Y entonces ahí tienen ustedes americanos, ingleses, franceses, alemanes que quieren la propiedad. Y la propiedad no solamente se refiere a un bien inmueble, una casa habitación como sería esta, sino, por ejemplo, es muy interesante ver cómo después de la Guerra de Reforma llega un número importante de comerciantes alemanes. Acuérdense que Alemania no existe, son diversos reinos y hay ciudades libres, y le dicen a Benito Juárez: oye, queremos el templo de San Francisco. Hombre, pues te lo doy. Y empieza una historia interesantísima de quién se queda con el templo de San Francisco. Entonces, el templo de San Francisco quisieron tenerlo unos alemanes de profesión luterana, no lo obtuvieron, y luego va a venir un pastor anglicano y se va a quedar con San Francisco durante mucho tiempo. No. Pongamos el pastor Smith o Jones o X persona. Yo no tengo ahí el dato en este momento. Se queda San Francisco como propiedad, es su propiedad, ¿no? Hasta que el señor Jones o Smith o quien sea, pues dice: pues ya estuve mucho tiempo en México, ¿cómo se llama? Pues ya me quiero regresar a Inglaterra, pues yo quiero ahí morir en Inglaterra. Y entonces
decide vender San Francisco y ya en tiempos porfirianos se lo compran los jesuitas y finalmente los jesuitas se lo dan a los franciscanos. Y entonces es muy interesante ver eso de las propiedades, porque tenemos que se incluyen dos lenguajes, porque la idea que tiene Miguel Lerdo de Tejada es, con la ley de desamortización, si los García, los Hernández y los Pérez denuncian, vamos a tener en el futuro 3 propietarios. Y entonces la idea es crear una clase propietaria en México. Y como ya le digo, si los García, los Hernández y los Pérez le hacen modificaciones a esta casa, la modernizan, le ponen jacuzzi, piso de mármol y lo que ustedes quieren, se crean esos intereses. Esto es muy interesante. Claro, en esta época de gran confrontación cívica, lo que más queda es el despojo a la iglesia, es cierto, pero también tiene otras lecturas, ¿no? Entonces eso me llama mucho. Entonces se da la ley Lerdo, ¿no? Y luego sigue dándose otra cuestión muy interesante. Viene la demolición del convento de San Francisco, ¿no? Todo esto se está dando en 56. Entonces, uno de los grandes liberales puros de aquella época es Juan José Vaz. Y Juan José Vaz, que es gobernador del Distrito Federal, tiene un muy buen sistema policíaco. Y entonces, entre 1856 y 57 descubrieron a todas las conspiraciones que se les ocurren, no se les iba una. Y entonces, en una de ellas dice, hay una conspiración en San Francisco. Llegan a San Francisco, encuentran unos papeles, etcétera, etcétera, y es tal la animadversión que el gobierno de Ignacio Comonfort decreta al día siguiente la demolición del convento de San Francisco, el más grande y más antiguo de la Ciudad de México. No se toca el templo, lo demás. Y ahí comienza otro que lo han estudiado muy bien los historiadores del urbanismo, que es cómo la reforma liberal modificó el trazado del centro de la Ciudad de México, ¿no? Porque había muchos conventos. Entonces, bueno, pues donde ya no hay conventos, pues va la calle recta. Y entonces, ese enorme convento de San Francisco, que iba lo que sería eje central, hasta por lo menos lo que sería Bolívar, por allá, ¿no? Lo fraccionan, y ustedes saben algo que no sucede en México, que es la especulación inmobiliaria. Entonces, la especulación inmobiliaria es de 1856 y del 2016. Entonces, piensen todo lo que valían esos lotes subdivididos, donde hoy está la Torre Latinoamericana, pues un chorro del dinero, ¿no? Y entonces se hacen casas, bla, 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 y una parte va a ser tomada finalmente, muchos años después, acuérdense ustedes, por la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista tiene en la calle de Gante una de sus iglesias más antiguas, ¿no? Así como San José de Gracia, el templo de San José de Gracia, que está en la calle de Uruguay donde están los papeles, donde venden los papeles. Bueno, la iglesia de San José de Gracia es la iglesia anglicana, y como San Juan de Letrán, la vieja San Juan de Letrán, que ya no existe, fue tomada por la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces esos 3 templos son de los templos coloniales que se les dieron a las diversas iglesias protestantes, ¿no? En fin, esa es otra historia. Bueno, y entonces sigue dándose este enfrentamiento y se plantea varias circunstancias que hablan también de esta oposición, que es, y ahorita me voy a referir a ellas, que son la discusión sobre la tolerancia religiosa, el proyecto del registro civil y el proyecto de secularización de cementerios, que obviamente se ponen ya como leyes en las leyes de reforma de 50 y 60, pero el primer paso se da en 56-57. Bien.
¿qué se está discutiendo en el constituyente? Se están discutiendo las libertades. Y entonces, si ustedes ven la Constitución de 1857, la primera parte son los derechos individuales. Entonces no se le podrá hacer, no se le podrá decir, pone aquí, todo la primera parte de la Constitución, eso lo van a ver los siguientes ponentes, comienza con las garantías individuales, y ahí le dedica un montón de artículos, ¿no? Y entonces plantea, bueno, una de las discusiones es que uno debe creer en quien quiera, y entonces, en lo que uno quiera, y entonces dice, a ver, si la Constitución de 1824 plantea que la religión católica es la oficial de México y que va a ser protegida por su gobierno, así dice el 24, la Constitución de 24, vamos a plantear lo siguiente, y así está en la iniciativa. La religión que profesa la mayor parte del pueblo mexicano es la católica, será protegida por el gobierno, pero quien quiera creer en lo demás estará en la libertad de hacerlo. Y entonces empieza a darse un debate interesantísimo entre las diversas posturas. Y entonces, como en un sistema parlamentario, los ministros del gobierno de Comonfort asisten a las sesiones del Congreso, concretamente el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Ezequiel Montes, y José María Lafragua, el secretario de Gobernación. Y Lafragua dice en un texto muy bonito lo siguiente, dice así: en el INERM, en esta sala, podemos discutir civilizadamente los pros y contras del Dios de los católicos y el Dios de los protestantes. Dice, pero ¿qué va a suceder si esa discusión la llevamos a los pueblos de indios? Dice, la guerra civil y la exclusión. Dice, empiezan ¿cómo se llama? Hay una manifestación, por primera vez hay una manifestación femenina pública pidiendo la intolerancia, ¿no? Y entonces ese artículo que iba a estar al principio de la Constitución iba a ser como el artículo 3 o el 12, no me acuerdo cuál es el proyecto de artículo, pasa 56, pasa 57 y auténticamente al cuarto para las 8, o para las 12 más bien dicho, al cuarto para las 12, pasa de los primeros artículos a convertirse en el 123 constitucional, de 57 por favor, y dice, en materia de culto y disciplina externa, el gobierno cuidará que no se ofenda a terceros. O sea, ni se plantea intolerancia, ni se plantea libertad expresa. Claro, la parte conservadora y los obispos argumentaron, se está dando una libertad religiosa por omisión. Y esa es típica maniobra de los abogados, en lugar de ir así, les la vueltas, ¿no? Y entonces, lo que nosotros podemos ver constitucionalmente es lo siguiente: 24 y 36 plantea el catolicismo como religión oficial, hay intolerancia. La de 57 no se pronuncia, es muy breve, es lo que yo le estoy diciendo. Y la de 17 se pronuncia por una libertad de creencias, explícitamente dice cada quien es libre de creer en lo que quiere, ¿no? Y hay una corriente de abogados que dicen que si hubiera un nuevo constituyente federal, la Constitución debería hacer caso omiso del asunto religioso. O sea, que no hubiera un artículo constitucional ni que diga ni que no diga, simplemente
porque es un asunto personal. Pero piensen ustedes en eso que dijo la fragua. A lo mejor nosotros podemos en esta reunión, bueno, platicar si ha sido bueno o no ha sido bueno la tolerancia religiosa, pero ustedes saben también lo que ha habido, por ejemplo, en la serranía chiapaneca, en el estado de Hidalgo, etcétera, etcétera, donde pueblos se dividen y ha habido muertos y ha habido los que los han sacado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que está en aquellos años y que bien vale la pena analizarlo con la mayor objetividad posible. Esa es la idea, ¿no? Analizarlo con la mayor. Y luego vienen dos cosas que llaman la atención, que es el registro civil y la secularización de cementerios. El registro civil es una cosa muy interesante porque piensen ustedes que lo que se plantea, volvemos a lo mismo, la lectura del enfrentamiento religioso o la lectura secular. La lectura secular dice, un Estado que quiere ser moderno, pues tiene que saber quiénes nacen, quiénes se mueren, quiénes están casados, quiénes están divorciados, etcétera, etcétera, ¿no? La otra postura es, bueno, el sacramento del matrimonio, ya ven, ahora sí ya me salió, el sacramento del matrimonio es lo que realmente vale y bueno, lo otro es un contrato civil, ¿no? Entonces, aquí lo muy interesante es que a nivel internacional no es un pleito mexicano, es un pleito decimonónico, ¿no? Y unos van avanzando de una manera más lenta y otros van avanzando de una manera más rápida. Yo les voy a poner un ejemplo. A partir de la Constitución de 1857 y sobre todo después del triunfo liberal de la Guerra de Reforma, como ya les dije, los luteranos quieren su templo protestante, se avanza en ese sentido y, por ejemplo, en la Constitución española de 1872, dice, en lo particular, en el fuero interno, usted puede ser católico, usted puede ser protestante, pero no se permite el ejercicio público de un culto distinto al católico. Entonces está prohibida la construcción de templos protestantes en la Constitución española de 70 y tantos. Hay una manera, igual que en el catolicismo, de meter el protestantismo por medio de las escuelas, ¿no? Igual que en el caso, o sea, acuérdense ustedes, decían, no va a haber educación religiosa, pues siempre hubo las escuelas religiosas, digo, pues eso lo sabemos, ¿no? Y luego viene la secularización de cementerios. Ustedes saben que había sido una potestad de la Iglesia durante todos estos siglos mantener llevar el control de quienes se enterraban en Camposanto, ¿no? Y entonces vuelve a ser la lectura secular, moderna, entre comillas, etcétera, y vuelven los ingleses, los prusianos, los estadounidenses y le dicen a Miguel Lerdo de Tejada, por decirle algo, oye, ¿tú quieres inversiones en México? Sí, no, pues necesito el ferrocarril y necesito puertos y necesito automotriz y lo que ustedes quieran. Ok, si tú quieres que nosotros vengamos a México y construyamos nuevos puertos y que construyamos el ferrocarril y que construyamos etcétera, etcétera, pues vamos a venir con nuestros ingenieros, nuestros capataces, etcétera, y no es una obra de un mes, sino de varios años. Bueno, pero lo que nosotros hemos padecido es que si nos morimos aquí no sabemos si nos van a enterrar dignamente. Pues sí. No son católicos, no pueden ser enterrados adentro del templo y se las van a armar de tos si está el cementerio a un ladito, ¿no? Entonces, por una lectura también económica, se empieza a dar el proceso de la secularización de los cementerios civiles. Y acuérdense ustedes que el primer cementerio civil de la Ciudad de México es el Panteón Inglés, ¿no? Entonces, el inglés que se muere, le dio un ataque cardíaco y se murió, sabe que va a ser enterrado en el Panteón Civil, punto, pero que no va a ir a ser presa de los animales ponzoñosos y carnívoros y todo eso.
Ahí, exactamente. Ahí, exactamente. Ahí va a ser, uno de los primeros que va a ser enterrado ahí va a ser Santos Degollado, que no era protestante, pero esa nos vamos a meter en otra discusión. En fin. Bueno, y entonces hay otras cuestiones que son la modernización educativa, la obra pública y la jura de la Constitución. Antes de pasar a estos dos puntos y ya prácticamente para terminar, yo quisiera referirme a una otra ley que fue muy importante pero no se pudo llevar a efecto, que es la Ley de Obvenciones Parroquiales o Ley Iglesias, de José María Iglesias. ¿De dónde viene la Ley de Obvenciones Parroquiales? Viene de la Revolución Francesa. Entonces lo que dice la Ley de Obvenciones Parroquiales en síntesis es lo siguiente. Dice así más o menos: durante 300 años los mexicanos han estado pagando por todas las funciones religiosas, matrimonios, misas de difuntos, de casamiento, lo que ustedes quieran y manden. De ahora en adelante ya los mexicanos no van a tener que pagar por esas funciones religiosas, porque esas funciones religiosas van a ser cubiertas por el Estado mexicano. Entonces el Estado mexicano va a mantener el culto divino, todo lo que se refiere a las velas, etcétera, que esté bien el templo, y por el otro lado también el mantenimiento de los sacerdotes. Entonces, si el Estado mantiene a los templos y mantiene a las comunidades religiosas, bueno, entonces ¿qué caso tiene pagar? No, eso no evita que alguien pueda dar una limosna, pero ya no tienen por qué pedirle una X cantidad. Y entonces, obviamente, los diversos obispos se opusieron y le pusieron, Clemente Jesús Munguía hizo una cosa muy interesante. Les dijo: oigan, eso, dice, estoy en contra de ello. Pero no solamente estoy en contra de ello, sino de que si ustedes son incapaces de pagarle a la burocracia y pagarle al ejército, pues ¿cómo nos van a pagar nosotros? Dice, estamos desperdigados por toda la república y en todos los pueblos. Dice, no tienen capacidad económica para pagarlos. Y entonces aquí viene una cuestión muy interesante. La ley, concretamente la Ley de Obvenciones Parroquiales, es genuinamente una intervención del Estado en la administración de los asuntos de la Iglesia, 1857. Pero va a pasar una década y cuando gana Juárez y la causa republicana, de 67 en adelante Juárez dice, ¿sabes qué? Separación de asuntos de la Iglesia y el Estado. Y no me meto. Si tú quieres cobrar 5,000 pesos por una boda muy bonita, cóbralos. Yo no me meto. Y entonces ahí vemos una evolución en ese pensamiento reformista. Hay un libro que escribió un sacerdote que fue maestro mío en la universidad, y mira que soy de la UNAM, no de la Panamericana, pero yo tuve sacerdotes como profesores, el doctor Luis Ramos, dominico, y tiene un libro muy bonito que se llama El Archivo Secreto Vaticano. Y entonces en ese libro, el Fray Luis, bueno, pues entra al Archivo Secreto Vaticano y entre otras cosas reproduce un texto de Clemente Jesús Munguía, un poco antes de fallecer, donde dice finalmente, y eso es en contra de todo lo que dicen los libros, los textos muy conservadores, dice, estamos mejor con Juárez que como estaríamos con Maximiliano, porque finalmente Juárez entendió que una cosa es un camino para acá y otra cosa es para allá, ¿no? En cambio, lo que quería Maximiliano era el regio patronato, ¿no? Lo dice muy bonito, yo se lo recomiendo. El autor es Luis Ramos, era Fray Luis Ramos Gómez Pérez,
y se llama, Miguel Ángel Porrúa, si no mal recuerdo, y se llama el Archivo Secreto Vaticano. Y entonces hace una recopilación de diversos textos de la época, y entonces dice uno, un recalcitrante en contra dijéramos, de la reforma de Comonfort en 56-57, finalmente dice, ha habido una evolución y estamos mejor en un trato con Benito Juárez que lo que quería hacer Maximiliano. En fin, esa es una cosa. Ya. Y para terminar, quisiera señalar lo siguiente. El otro gran problema de la Constitución es la división de poderes. Ya lo tocamos al principio de esta plática, ya acuérdense ustedes lo que dijimos, de estos gobernadores que prácticamente son caciques. Pero entonces, más allá de la sección de las garantías individuales, las otras partes de la Constitución nos hablan, va desmenuzando la división de poderes. Y si ustedes leen cómo se divide el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se van a dar cuenta de que el Legislativo lo es todo. O sea, para prácticamente todo, el Legislativo tiene que dar su parecer, ¿no? Además de que es un Legislativo en una sola Cámara, no hay senadores, es solamente de diputados. Entonces, cuando los que critican la Constitución de 1857 dicen, es que con esta Constitución el Ejecutivo está desarmado para hacer frente a todas las revoluciones y todo lo que está encima. Entonces, por eso es que yo les recomiendo también otra lectura muy bonita, que es Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, donde analiza desde la vista, imagina, es un porfiriano, es un porfiriano, lo escribe en 1912, perdón, o sea, ahí está la revolución. Y empieza a analizar los pros y contras de la Constitución, y dice, es que Comonfort tenía razón cuando ya no quiso gobernar con la Constitución. Digo, todo el mundo sabemos del golpe de Estado y que a lo mejor fue una pifia política, pero las razones relativas a la Constitución son interesantes. Claro, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Francisco Zarco, en el discurso, o sea, Comonfort hace su discurso de toma de posición diciendo, he cumplido con todas las promesas de la Revolución de Ayutla, ahí está la Constitución, ahí está lo que hemos hecho aquí, bla, 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 y es conveniente hacerle a la Constitución unas saludables reformas. El Ejecutivo enviará próximamente una serie de iniciativas. Y Zarco, que responde el discurso presidencial, le dice, nosotros hemos sido obedientes con el Ejecutivo, nos ha protegido de las diversas azonadas en contra de nosotros, y le queremos recordar que todos esos cambios que se quieran hacer de la Constitución se tienen que hacer siempre por los medios que la Constitución dicta. Y entonces en el penúltimo artículo del texto constitucional dice, y si se le quieren hacer modificaciones, bueno, estas se presentarán y entonces el Congreso discutirá si son o no son viables esas modificaciones. Entonces, obviamente, el golpe de Estado es precisamente en contra de ese vía, pero también en el último artículo constitucional dice, esta Constitución, más bien dicho, si por un golpe de Estado, revolución, revuelta, cuartelazo, etcétera, se interrumpe la observancia de esta Constitución, cuando vuelva el régimen legal a los poderes, esta Constitución vuelve a tener vigencia. Es el último artículo constitucional, ¿no? Y dice, y serán juzgados aquellas personas, aquellos intereses que de alguna manera rompieron con el orden constitucional, ¿no? Por eso es que se da a partir de enero de 1858 esta discusión si Benito Juárez es presidente interino de la República, si es, como lo dice alguna prensa conservadora, el que fuera presidente de la Corte de Justicia,
¿no? O como lo considera el gobierno inglés, el jefe de una facción beligerante cuya sede de poder es el puerto de Veracruz. Por eso es que cuando se gana la guerra de reforma, una de las primeras cosas que hace es vamos a elecciones, porque él sabe que su posición como presidente está pues, sostenida con alfilercitos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, finalmente, ya para terminar, yo los invito a que estos temas que son muy debatidos se puedan leer con obras serias, ¿no? Y estaba yo ahorita que me entrevistaron, hay un libro de Pedro Salmerón que se llama Los falsificadores de la historia. Entonces, el problema no es tener visiones distintas de la historia, yo creo que eso se vale, o sea, hay gente que tiene una visión, hay otra que… Pero lo que debe ser fundamental es que no se cometan de alguna manera errores, bueno, todo el mundo cometemos errores, pero errores a propósito, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo estos temas se discutieron, van a definir buena parte de la vida pública mexicana, como les digo, hasta por lo menos la reforma de Carlos Salinas de Gortari, y alguien diría que las últimas declaraciones del cardenal Norberto están en esa línea de desobediencia, o eso sería una postura, o dirían el otro, o de defensa de una determinada creencia. Tómenlo como quieran, no, yo no me voy a meter en ese asunto, pero lo que sí se tiene que decir es que son temas que se van cargando a lo largo de las décadas, hay que analizarlos con calma, ¿no? Y por el otro lado también vale la pena señalar, ¿no?, que, le digo, frente a la ausencia de la Constitución, pues es importante los constituyentes, a la ausencia de un régimen constitucional, lo único que nos queda es la vía del hecho. Y la vía del hecho es mala en época de Benito Juárez y Comonfort, como puede ser el día de hoy. Porque si nosotros no tenemos ese marco que implica una serie de responsabilidades y límites, lo único que queda es la violencia. Muchas gracias.